Cargo de esta posición es nuestra vicepresidenta, la magíster Isabel Orbegoso, quien nos va a clarificar todos los temas relacionados con los estigmas sobre lo que es la atención en salud mental, sobre lo que es la salud mental, sobre lo que se piensa de la salud mental. Es muy importante tener esto en claro en estos tiempos, ya que sabemos bien por las noticias, por lo que la misma ciudadanía comenta, que nuestro país, no solamente nuestro país, en el mundo hay una necesidad muy fuerte de atender temas vinculados a nuestra salud mental. Entonces, sin más que decirles, le voy a dar pase a Isabel. Les pido que por favor, si tienen alguna duda o pregunta, la puedan dirigir a través del chat de este webinar. Em, Al final se va a hacer una suerte de compendio de las preguntas que ustedes han formulado para dárselas a la expositora. Asimismo, recordarles que tengan su cámara y bueno, su cámara no necesariamente, pero al menos su audio sí muteado para que pueda desarrollarse de la mejor manera esta exposición. Em, Recuerden, va a llegar un momento en la exposición, más o menos a la mitad, que se va a compartir a través del chat un formulario de la asistencia de hoy. Es muy importante que puedan llenar ese formulario que se va a cruzar con el formulario que ustedes llenaron para la inscripción. Si usted se inscribió y usted ha firmado la asistencia del día de hoy, recibirá su certificado. Muy bien, entonces, habiendo dado las pautas de cómo son las reglas del juego para nuestro webinar y habiendo presentado a la magíster Isabel Orbegoso, los dejo con ella. Gracias por su participación y por su paciencia hasta llegar a este momento de inicio de nuestro webinar. Adelante, Berta. Gracias, Rolando, por la presentación. Es un gusto estar con ustedes. Les agradezco su participación. Siempre en cualquier situación van a haber de repente impases, pero lo importante es poder superarlos, ¿no? Hemos encontrado una solución, así que con los que puedan estar conectados vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? El tema que hemos decidido desarrollar es bastante importante, es muy bonito porque creo que para hablar sobre salud mental primero hay que justamente eh, romper esos estigmas que están asociados a un diagnóstico, a un trastorno y que muchas veces nos limitan de poder hablar, de poder buscar ayuda o de poder compartir lo que puede suceder con otras personas. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Dentro de los objetivos de este webinar es primero identificar y conocer algunos términos que están relacionados a la salud mental, ¿no? ¿Qué es salud mental? Cuando hablamos de un problema de salud mental, ¿qué son los estigmas? Y también lo ideal de este desarrollo es poder reflexionar justamente sobre el impacto que pueden tener esos estigmas en la vida de las personas que lo sufren y poder reconocer a su vez las oportunidades de cambio, los centros de ayuda, ¿no? Y de qué forma podemos nosotros ayudar a otras personas a normalizar, a hablar sobre los problemas de salud mental, porque esa es la finalidad, ¿no? Que es que normalicemos hablar de los problemas de salud mental, porque eso va a facilitar que otras personas puedan buscar ayuda y puedan también recuperarse con mayor prontitud. Voy a mencionarles algunos comentarios que muchas veces quizás nosotros mismos hemos realizado o hemos escuchado de otras personas, que cuando alguien quizás pasa por un momento de depresión, un momento malo, se le olvidan las cosas o por ahí tiene un diagnóstico de algún trastorno, problema de salud mental, hemos escuchado ese tipo de comentarios, ¿no? Pero que lejos de ser de repente bromas o comentarios sin sentido aparente, tienen un trasfondo. Por ejemplo, está un poco loco, está dañado, no puede ni con su vida, se le ha soltado un tornillo o es un peligro. A veces lo decimos sin pensar,
A veces no le tomamos la importancia que podrían tener, pero para las personas a los que estos comentarios están dirigidos podrían tener un impacto psicológico bastante fuerte. Y vamos a ir justamente entendiendo esto de los estigmas durante el desarrollo. Lo más importante es entender y tener claro cuando hablamos de salud mental, porque ese es el objetivo, que todos logremos alcanzar la salud mental, este bienestar, ¿no? Como nos dice la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar mental general, ¿no? Que nos va a permitir identificar nuestras habilidades, nuestras capacidades, desarrollarlas para poder hacer frente a los distintos problemas, barreras, retos que puedan haber en nuestra vida, porque siempre van a haber. Entonces, cuando una persona cuenta con una salud mental óptima, todas sus habilidades y capacidades están al alcance de su mano, o sea, las utiliza en pro de su bienestar, en pro de solucionar sus problemas. Cuando esto no ocurre, no quiere decir que la persona no tenga habilidades o capacidades, las tiene, pero algo está limitándolo, ¿no? Y no le permite desarrollarlas como tal. La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales, o sea, abarca mucho más que eso. No necesariamente puedo decir que, bueno, no tengo un diagnóstico, no tengo un trastorno de salud mental, entonces tengo una salud mental óptima, ¿no? No necesariamente, porque hay condiciones en nuestra vida que pueden alterar nuestra salud mental, desde el estrés constante de nuestro trabajo, la falta de sueño, una vida muy agitada, que pueden generar algunas condiciones emocionales que ya empiezan a alterar nuestra salud mental. Entonces, no es necesario siempre hablar de un diagnóstico o de un trastorno de salud mental para decir que gozamos de una salud mental adecuada. Las afecciones de la salud mental comprenden tanto los trastornos mentales como las discapacidades psicosociales, así como otros estados, como les mencionaba, estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional o un riesgo de conducta autolesiva, ¿no? Ahora, en los adolescentes, por ejemplo, es muy común ver, ¿no?, que practican el cutting como una conducta autolesiva, como una forma de lidiar con sus emociones, que no es la más saludable y que ya viene afectando su salud mental. El, el estar en constante angustia, el estar en constante preocupación, y que esto empiece a alterar ya el ritmo de nuestra vida y la forma en cómo nos desarrollamos a lo largo de nuestro día, ya son afecciones que están afectando a nuestra salud mental. Ahora, yo les preguntaría, ¿no? Para reflexionar, y creo que todos estaremos de acuerdo en la respuesta, ¿no creen ustedes que los problemas de salud mental en el Perú han aumentado? Y bueno, diría no solo en el Perú, sino a nivel mundial han aumentado. Uno de los eventos que han marcado mucho la vida de las personas y que han traído como consecuencias el aumento de problemas de salud mental, por ejemplo, es el COVID-19. La pandemia ha traído como consecuencia que muchas personas sufren de trastornos de salud mental, y dentro de los más comunes está la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces, sí, si tenemos que comparar nuestra vida actual en los últimos años con años anteriores, los problemas de salud mental en el Perú sí han aumentado. Les presento una infografía, ¿no?, que muestra algunos datos importantes, les voy a mencionar algunos. Y nos dice, por ejemplo, que el 20.7% de la población mayor de 12 años en algún momento ha tenido un tipo de trastorno mental. O sea, estamos hablando de una gran proporción de la población y estamos hablando solo de Perú. Y dice, el 17% de años de vida saludable se pierden asociados justamente a problemas de salud mental que no son debidamente tratados o diagnosticados, ¿no? O que las personas, por falta de psicoeducación, abandonan el tratamiento, ¿no? Más de 5 millones de personas mayores de edad presentan un trastorno de salud mental, lo que quiere decir que los problemas de salud mental son más comunes de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, si hay una gran prevalencia de problemas de salud mental, ¿por qué todavía resulta
incómodo hablar sobre los problemas de salud mental? ¿Por qué todavía muchas personas se limitan y se avergüenzan de hablar de esos problemas de salud mental o de buscar ayuda? Entonces, para ir reflexionando, porque justamente ahí viene este problema de los estigmas, ¿no? Que están muy asociados a un diagnóstico, que están muy asociados a un trastorno o afección de salud mental. Me parece importante también, ¿no?, que el 93.2% representa una brecha de acceso a salud mental en Lima rural, es decir, que las personas que están en zonas rurales tienen menos acceso a la atención en salud mental, y eso también agrava la situación, ¿no? En el 2023, por ejemplo, se identificaron 280.000 casos de depresión y en el 2024, 182.000 personas diagnosticadas con ansiedad. Y esto hablando de las personas que han acudido a un centro de salud mental o han acudido a un hospital y que han sido diagnosticadas. Pero me atrevería a decir que un gran porcentaje de las personas que sufren un problema de salud mental no acuden a atención especializada. Entonces no figuran en estas cifras y aún así estas cifras resultan, ¿no?, alarmantes. En el 2024, acá me olvidé de poner el año, en el 2024 eh, se dio esta situación, ¿no? Dice, más de 23 estadios nacionales podrían llenarse con personas que solo en ese año han acudido a un establecimiento de salud por un problema de salud mental. 23 estadios nacionales. O sea, imagínense la cantidad de personas que han acudido a un centro de salud mental o a un centro de salud en general porque tienen algún problema de salud mental. Es bastante, o sea, es bastante, es alarmante, es preocupante, pero a la vez también nos lleva a pensar entonces, ¿qué estamos haciendo? Y no solo tenemos que ser profesionales de la salud mental para hacer algo al respecto, ¿no? Porque también la familia y el apoyo de los amigos o compañeros de trabajo es muy importante. ¿Todas las personas que sufren algún trastorno de salud mental hablan de ello con libertad? ¿O buscan ayuda o llevan un tratamiento? Lo cierto es que no, como ya se los había comentado. Muchas personas no lo hacen. En algunos casos porque no son conscientes que pueden tener una alteración de salud mental, porque se normalizan algunas condiciones o algunas afecciones en salud mental y no se busca ayuda, porque se tiene vergüenza de buscar ayuda, que dirán, ¿cómo voy a ir a un psiquiatra? ¿Cómo voy a ir a un psicólogo? Aunque lo cierto es que ahora ya ir a un psicólogo se ha normalizado más, ¿no? Antes también ir al psicólogo era como yo no estoy loco, no necesito ir a un psicólogo, ¿no? Pero ahora todos sabemos que todos, incluyendo los profesionales de salud mental, en algún momento necesitan el apoyo de otro profesional. ¿Pueden los estigmas sobre la salud mental tener una relación con ello? Es decir, con el hecho de no hablar, con el hecho de no buscar ayuda, con el hecho de no llevar un tratamiento en salud mental. ¿Está asociado esto a estas limitaciones que tienen las personas? Pues la respuesta es que sí, o sea, está asociado. No es la única razón, obviamente, porque en muchos casos es un tema de que no se cuenta con el acceso a un centro de salud o que en las zonas rurales se desconoce mucho sobre esos tipos de afecciones de salud mental. Entonces, si no conozco lo que me está pasando, mucho menos voy a pedir ayuda, ¿no? Pero en este caso, los estigmas sobre la salud mental sí tienen una gran relación con esto. Voy a comentarles un caso, ¿no? Que es el caso de Julia. Julia acude a consulta señalando varios problemas por los cuales le generan preocupación. Esos problemas están en su día a día, en su vida diaria. Cuando, en la consulta con el psicólogo, pues ella los va mencionando y dentro de ellos señala, ¿no?, que una de sus mayores preocupaciones es tener cáncer. ¿Por qué? Porque ha sido la causa de muerte de varias mujeres en su familia. Entonces ella, que es una persona joven, que no pasa de los 20 años, tiene esta preocupación constante. No como lo tendría cualquier persona, es constante. Es decir, que constantemente está pensando en eso. Le preocupa además salir sola a la calle, su barrio es muy inseguro y en las noticias ha visto pues varios asesinatos a mujeres.
constantemente está pensando en que ocurrirá algo terrible a su alrededor, lo que la limita, ya que no quiere salir de casa y ha dejado de ver a sus amistades, a su familia, de acudir a estudiar, ¿no? Busca situaciones en las que pueda hacer desde casa porque le genera mucho miedo salir. Entonces, estos son algunos de los principales síntomas que ella menciona en la consulta con el psicólogo, ¿no? Luego de las evaluaciones correspondientes, luego de otras consultas, en conjunto con el psiquiatra, ella es diagnosticada, ¿no? Y se determina que Julia cumple con los criterios para ser diagnosticada con el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? El famoso TAG. Entonces, ella es diagnosticada. A partir de entonces, ella le da un significado a sus síntomas, ¿no? Y entonces ella entiende y dice, bueno, entonces todo esto que me está pasando tiene una razón. Hay un trastorno de ansiedad generalizada. Yo sufro de un trastorno de ansiedad generalizada. No solo ella, sino las demás personas desde el mismo centro de salud donde ella se atiende, le asignan una etiqueta. Siempre a una paciente se le pone un diagnóstico con un código, ¿no? Que ya se sabe cuál es. Entonces su etiqueta es el TAG, trastorno de ansiedad generalizada o mujer con enfermedad mental. A partir que ella es diagnosticada con ese trastorno de salud mental que es la ansiedad, ella en su vida diaria, al hablar del problema que tiene, se le aplicarán estereotipos, prejuicios y a su vez se la va a discriminar. ¿Por qué? Porque se va a pensar que Julia es una mujer débil, es una mujer inestable, es susceptible, vulnerable, no puede llevar responsabilidades porque tiene un trastorno de salud mental. Entonces, esto que les acabo de mencionar son los estigmas, justamente los estigmas sobre la salud mental, que están asociados a los diagnósticos. ¿Qué es un estigma? Viene de la palabra latín que significa estigma, marca. Anteriormente se utilizaba una marca, bueno, que se calentaba un fierro para marcar, por ejemplo, a una res, a un animal, entonces era un estigma, una marca en la piel. En este caso es una marca también, pero es una marca que genera una exclusión social. No es una marca física, pero sí es una marca social, es un atributo devaluador que degrada, que rebaja a la persona, solo por el hecho de tener un diagnóstico o tener un problema de salud mental. Entonces se la señala, se la discrimina, se le atribuyen algunas características que se cree que están asociadas a los problemas de salud mental. ¿Qué es el estigma de los trastornos de salud mental? Justamente, ¿no? Es la marca o atributo relacionada al diagnóstico y va relacionada a la persona con algunas características que son indeseables, características que son negativas y obviamente que le van a dar un valor social devaluado a la persona. Esto es lo que genera que las personas no hablen de su diagnóstico, no lo compartan con otras personas, que se queden calladas, que si llevan un tratamiento, lo lleven a solas, no lo lleven por su cuenta, aunque solo las personas más cercanas como su familia lo conozcan. Y la misma familia evita hablar con otros familiares o con otras personas sobre el diagnóstico de su hijo, de su esposo, de su mujer, porque eso genera vergüenza por el temor a que lo juzguen, por el temor a que lo discriminen. Algunos testimonios de personas que han vivido justamente los estigmas, ¿no? En consulta, por ejemplo, ¿no? Se han sentido señalados. O sea, cuando han compartido, cuando han hablado, cuando las personas de su alrededor se han enterado que llevan un tratamiento psiquiátrico, que tienen un problema de salud mental, se han sentido señalados, ¿no? ¿Qué es los estigmas para ellos? No es sentirse apartado incluso por tu propia familia, porque hasta tu propia familia te puede atribuir características como que no, ya tiene un trastorno, entonces ya no puede asumir responsabilidades e incluso no puede asumir su rol como madre. Entonces, y asocian muchas características dentro de la propia familia, incluso que puede ser lo más doloroso, ¿no? Dice, todo cambia cuando hablas de tu diagnóstico.
Si no lo mencionas, no hay problema, pero si lo mencionas, ya la percepción que tienen las demás personas sobre ti empieza a cambiar. Dentro de los componentes del estigma tenemos tres. Uno es a nivel cognitivo y acá están los estereotipos. ¿Qué quiere decir? Que yo, al enterarme que una persona tiene un diagnóstico de salud mental, un trastorno de salud mental, asocio, ¿no? O sea, pienso y asocio su diagnóstico con que es una persona que ya no puede ser responsable, que puede ser hasta peligrosa o puede ser incompetente. ¿Qué me genera esto a nivel emocional? Prejuicios. Empiezo a sentir miedo y desconfianza de estar cerca de esa persona o de dejarle encargado a mi hijo, a un familiar o de compartir espacios con esa persona. A nivel conductual, ¿qué es lo que genera esto? La discriminación. A nivel del trabajo, a nivel del hogar, en el círculo social, ¿no? Personas que se alejan, que te aíslan, que ya de repente dentro del círculo laboral te asignan hasta un espacio lejos de las demás personas o te cambian las actividades que tú solías realizar porque se cree que no es una persona capaz, porque tiene un trastorno de salud mental, ¿no? Los efectos del estigma relacionados a los trastornos de salud mental. A nivel social, se los acabo de mencionar. Y a nivel internalizado, es decir, a nivel de la persona que lo sufre, vamos a ver qué es lo que sucede. Estas creencias erróneas, esos estigmas, la persona los asume para sí mismo, los asume, se los cree y hasta ella misma cree que sí, que puede ser un peligro o que realmente no es capaz de hacer las cosas que hacía antes, ¿no? A nivel emocional tiene una reacción también negativa, empieza a sentir vergüenza, a sentir culpa, a sentir decepción de ella misma. A nivel conductual, y su respuesta al prejuicio sobre ella misma es de aislarse, no tiene una negativa a buscar ayuda, o sea, ¿para qué voy a buscar ayuda? ¿Para qué voy a hablar? Si al final me van a aislar, desde el psicólogo me va a estigmatizar, desde la persona que me atiende en la puerta del centro de salud mental quizás me va a mirar mal o me va a señalar. Entonces muchas veces abandonan el tratamiento si es que lo han empezado. La influencia de los medios de comunicación. Yo considero que son un arma de doble filo. O sea, yo creo que tienen un lado negativo y que actualmente también tienen un lado positivo. En el lado negativo es que en las noticias, si es que algún accidente, algún conflicto, algo está relacionado con alguna persona que tiene algún diagnóstico de salud mental, se asocia a esa persona con peligrosidad. Entonces, no es lo mismo que un accidente lo genere una persona X a que lo genere una persona con un trastorno de salud mental. Entonces se maximiza la cosa, se habla de una forma más negativa sobre el hecho. Entonces, al final, se termina enviando un mensaje a la sociedad de que las personas con salud mental son peligrosas. En el lado positivo, yo de lo que he podido ver, de lo que he podido encontrar, es que ahora muchas personas famosas, reconocidas mundialmente, hablan sobre su diagnóstico. Tienen la valentía de hablar sobre su problema de salud mental, ya sean trastornos alimenticios, sea depresión, sea ansiedad. Lo hablan abiertamente, lo comparten, justamente porque saben que tienen influencia con otras personas, de repente de su edad, mayores o menores que ellas, ¿no? Y el hecho de que lo hablen, considero que puede ser algo muy positivo porque da la confianza a otras personas de decir, bueno, si esta persona tan reconocida tiene un trastorno de salud mental, entonces, y yo también lo tengo, ¿por qué me voy a avergonzar, no? ¿Por qué no voy a hablar de eso? ¿Por qué no voy a pedir ayuda? El impacto del estigma puede ser más dañino incluso que el propio trastorno. Puede causar mayor malestar en la persona el ser señalado que el mismo diagnóstico. Trae consigo menores oportunidades a nivel social, familiar, de relaciones emocionales, afectivas, genera aislamiento social y agravamiento del problema. No son algunos de los impactos o consecuencias del estigma.
Antes de continuar, quería hacerles recordar que se compartió en el chat el link para que puedan registrar su asistencia, para que los invito a colocar sus datos lo más claros posible, sus nombres correctos, porque con esa información se les va a generar su certificado de participación. Y también a que puedan realizar sus preguntas si es que la tuviesen. La idea de este webinar es normalizar hablar sobre los trastornos de salud mental. O sea, que conociendo cuál es el impacto que puede tener un estigma en la persona que lo sufre, nosotros que estamos acá escuchando podamos hacer realmente el cambio, podamos hablar con normalidad si es que tenemos algún problema de salud mental, o podamos dar ese espacio a otras personas para que nos puedan comentar si es que tienen algún problema de salud mental, para poder dar ese apoyo, porque el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el apoyo de la pareja puede ser mucho más importante incluso que el mismo tratamiento. Es importante saber que siempre va a haber alguien para ayudarte, que si bien es cierto, hay muchas personas que todavía tienen esos prejuicios y manejan esos estigmas relacionados a la salud mental, también hay muchas personas que conocen, muchas personas que lo han sufrido, muchas personas que han tenido algún familiar con algún problema de salud mental y que cada vez normalizan más hablar sobre estos problemas, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte, siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar. El único camino es buscar ayuda y sobre todo el paso más importante es no autoestigmatizarnos, porque si asumimos esos estigmas como nuestros y dejamos que eso nos afecte y nosotros también nos creemos esos prejuicios y nos aislamos, entonces ese es el peor daño que nos podemos causar. ¿Qué podemos hacer los demás para hacer un pare a estos estigmas, para poner un stop a esos estigmas? Ser más empáticos, comprender a las personas, ser más tolerantes, que si bien algunas personas pueden tener algunas alteraciones hasta en su mismo comportamiento propio del trastorno, entender que eso nos puede pasar a cualquiera, aceptar a las personas, ¿no? Tal cual son, apoyarlos, ¿no? Y no olvidarnos que cualquiera de nosotros podría tener una enfermedad mental, podría llegar a tener en algún momento algún trastorno depresivo, de ansiedad y podría necesitar ayuda, ¿no? Entonces no hay que pensar que las personas son bichos raros, ¿no? O que eso no es normal o que nunca nos va a pasar. ¿Dónde podemos acudir en busca de ayuda? Pues podemos llamar de forma gratuita. Hay una línea del Ministerio de Salud, que es una línea gratuita que atiende las 24 horas, que es el 113. Casi en todos los distritos hay más de un centro de salud mental comunitaria, que también son del MINSA, para las personas que tienen el SIS, o para las personas que no tienen el SIS, la atención igual es bastante económica, ¿no? Y accesible y dan una atención especializada en salud mental. No es como cualquier centro de salud, son centros de salud mental comunitario, donde hay psicólogos, terapeutas, psiquiatras, trabajador social, enfermero, ¿no? Acudir a un instituto de salud mental en el caso de una emergencia, de alguna crisis, no creer que en la familia lo podemos solucionar, hay que buscar ayuda. También se puede buscar ayuda de forma particular con psicólogos, psicoterapeutas, profesionales de la salud, psicoeducarnos, es decir, buscar información en Internet. Hay mucha información que nosotros podemos tener a la mano, ¿no? Para poder también entender a las demás personas, para saber qué hacer o cómo ayudar. Bien, si hubiesen algunos comentarios o preguntas para iniciar. En realidad he estado revisando el chat tanto del Zoom como del Facebook, donde está saliendo la transmisión en directo. Y bueno, no ha habido ninguna persona que haya escrito su pregunta, así que vamos a dar un tiempo de 5 minutos para que alguno de ustedes, los participantes aquí presentes en el Zoom principalmente, puedan levantar la mano y formular su pregunta directamente, o en el caso de los que nos están siguiendo por el Facebook, que puedan escribirlo como un post a este webinar. Muy bien, entonces, eh, por favor, o si no quieren verbalizar la pregunta, pueden escribirla en el chat.
Así que vamos a dar un breve tiempo, porque también hay que pensar en, en lo que se va a demorar la expositora en responder. Vamos a dar un breve tiempo para que puedan formular alguna pregunta y si no es el caso, entonces eh, la magíster nos va a dar sus comentarios finales y estaríamos culminando Orlando, con sugiero este. que puedas comenzar tú con una pregunta para motivar a la gente. Bueno, desde la perspectiva humanista, ¿no? Desde considerar a una persona que tiene algún tipo de problema de salud mental como un ser humano, tanto como tú, como yo, como los que estamos acá presentes, eh, ¿qué acciones dentro de del ámbito político, estamos hablando de decisiones que puedan implementar los estamentos públicos, se podrían aplicar en nuestra realidad para dar una mayor humanización a este tema de la salud mental? Bueno, considero que si bien yo considero que han habido bastantes mejoras, ¿no? Que hay bastantes mejoras con respecto a la atención en salud mental. Una de ellas, como les había mencionado hace unos minutos, es que ya casi todos los distritos en Lima y en provincias también cuentan con los centros de salud mental comunitarios. A diferencia de un hospital, a diferencia de un centro de salud normal, tienen una atención especializada y la atención obviamente es mucho más continua, pronta, ¿no? Porque si vamos a un hospital, de repente nos dan una cita cada un mes y con eso pues no hacemos nada, ¿no? Considero que lo que está faltando es justamente estos espacios, ¿no? Esos espacios donde se hable de los problemas de salud mental, donde se haga la prevención, pero desde un punto donde normalicemos hablar sobre los problemas de salud mental, porque todos en algún momento, si no hemos tenido un trastorno como tal o un diagnóstico como tal, hemos tenido alguna afección a nuestra salud mental. ¿Y por qué? Porque pasamos por distintas situaciones, desde la pérdida de alguien, desde conflictos familiares, separaciones, enfermedades, ¿no? Entonces, estas situaciones pueden afectar nuestra salud mental, sí. Entonces, todos en algún momento lo hemos pasado y todos en algún momento lo podemos necesitar. Así que hay que creo que poner más foco y atención a eso, ¿no? Y a nivel del Estado, pues lo que faltaría es eso, ¿no? El normalizar a través de los medios de comunicación, las redes sociales, para que pues hablar de un problema de salud mental sea algo común, porque ya hemos visto que las cifras en realidad son bastante altas, entonces hay muchas personas que sufren de un problema de salud mental. En el chat han surgido algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué herramientas de promoción en la salud mental recomienda para los padres en etapa de crianza? Esto es algo importantísimo, ¿no? ¿Cómo fomentar una salud mental eh, que apunta al bienestar integral de una persona en desarrollo, un hijo o una hija? Claro, o sea, desde los más pequeños, o sea, lo importante es enseñarles a los niños a hablar sobre sus emociones, que sentirse mal, que sentir miedo, que sentir tristeza, no es algo malo, ¿no? Y que tienen esa libertad, sobre todo con sus padres, de hablar sobre sus emociones y enseñarles a expresar sus emociones de la forma más saludable. Hay padres, por ejemplo, que dicen, no, yo prefiero dejar que llore, que grite, que haga su berrinche y ya solito que se calme. Pero los niños necesitan aprender a autorregularse y somos las personas adultas las que tenemos que ayudar. ¿Cómo? Primero haciéndoles entender qué es lo que están sintiendo, con preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que sientes? ¿Te sientes triste? ¿Estás molesto? ¿No? ¿Te sientes avergonzado? Dependiendo de la edad, ¿no? Utilizar los términos adecuados.
Ok, ¿quieres llorar? Yo te abrazo, llora conmigo, vamos a respirar, ¿no? Está bien llorar, pero también es bueno calmarnos, ¿no? Ayudarlos a contar, ayudarlos a respirar, ayudarlos a lavarse la carita si son muy pequeños, para tratar de que ellos puedan, así, primero con nuestra ayuda, regularse y poco a poco ellos van a aprender a autorregularse. Porque si simplemente dejamos que los niños, que los adolescentes, porque ahora he visto hasta niños muy pequeños que ¿qué hacen cuando están molestos? Cierran la puerta. ¿Y cuántos años tienen? 3, 4 años. Se encierran en su cuarto y cierran la puerta. Eso no está bien, ¿no? Porque se les está dando la libertad de que ellos pues hagan con sus emociones lo que ellos crean que está bien, pero ellos son pequeños, ellos todavía no saben gestionarlas, ¿no? Entonces es muy importante justamente enseñarles a autorregularse. Hay otra pregunta que, bueno, resume algunos comentarios que he estado leyendo, Ujú. que ¿qué sucede con aquellas personas que utilizan la salud mental para victimizarse? Es decir, que aduciendo tener un tipo de dificultad o complicación en su salud mental, se victimizan para lograr algún tipo de favor o beneficio eh, social o dentro de su familia, o el hecho de que no pueda cumplir algún tipo de responsabilidad. ¿Existe este otro lado de personas que utilizan algún tipo de situación que no apunta a una salud mental adecuada en beneficio propio, manipulando? Claro, muchas veces es parte del proceso de su mismo, si es que están llevando un tratamiento o no lo están llevando. Si lo están llevando de forma adecuada, esas a veces son conductas pues de victimización, pueden tener conductas de autosabotaje, no necesariamente las más saludables, ¿no? Atrás de una persona que busca llamar la atención, hay muchas carencias, ¿no? Ahora, si lo que busco es un beneficio económico, lógicamente que no es algo adecuado, no es jugar con lo que te sucede a ti o les puede suceder a otras personas también, ¿no? No podemos juzgar, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es no ser partícipe de eso, ¿no? No caer tampoco en el bueno, criticar y hacer comentarios, porque al final cada uno lleva su proceso, bueno, de la mejor forma. Lo ideal es que si es alguien muy cercano a ti y tienes la oportunidad de aconsejar o de hablar, o de ver si esa persona realmente está llevando un tratamiento, realmente está recibiendo la ayuda que requiere, ¿no? Em, Acabo de ver otra de las preguntas, no sé si la tienes ahí al alcance, Rolando, pero comentan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer? Y lo mencioné, ¿no? ¿Qué hacer si tu propia familia es la que utiliza estos estigmas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la familia no se involucra tanto en el tratamiento y no tiene tanto interés, por así decirlo, a veces en psicoeducarse. O sea, si la familia se psicoeducara, es decir, si realmente entendiera que determinado diagnóstico, como el autismo, por ejemplo, tiene un proceso, o sea, que siempre van a haber altas y bajas, de que siempre va a haber todo un proceso y que para la persona de por sí ya es difícil. Entonces, evitaríamos todos, creo, y más aún si se trata de la familia, los comentarios, ¿cómo, no? Por ejemplo, ¿no? Los que mencionaban ahí, ¿no? Que no estás avanzando, no te estás curando, porque también hay que entender que la misma familia a veces tiene expectativas muy altas, ¿no? O le cuesta a veces hasta aceptar el diagnóstico de un familiar, porque hasta para aceptar el diagnóstico de un familiar se pasa por un proceso, no es fácil. ¿No? Pero ¿dónde está el punto de cambio? Es en la psicoeducación. O sea, si la familia realmente lee, si la familia se informa, si la familia pregunta a un psicólogo cómo es este proceso, qué puedo hacer yo como familiar para ayudar. Obviamente que el proceso para muchas personas sería muchísimo más fácil, el apoyo que recibirían sería mucho, mucho más fácil, ¿no? Entonces, si soy yo la persona que está siendo estigmatizada por mi propia familia, de repente preguntarme, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando?
qué tanta información pueden tener mis padres o mis hermanos o mis primos sobre lo que a mí me sucede. Tienen interés por aprender y saber qué es lo que a mí me está pasando, o de repente me están juzgando desde su limitación, ¿no? Desde lo poco que puedan saber. Porque si este es de ese lado, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Si las personas no quieren aprender un poco más, y es fácil señalar o juzgar, pues no vamos a lograr de repente que cambien, ¿no? Ese parecer. Pero en tratar de entender que lo hacen desde un lado del desconocimiento. O sea, básicamente ahí hay un desconocimiento, ¿no? Porque si no, no habrían esos comentarios, ¿no? El apoyo sería distinto. No sé si viste otra de las preguntas, Rolando. Parece que no, pero las preguntas están en el chat. Si Sí, se sí, sí. leyeron todas, porque hay... Eh, acá hay una última pregunta que habla. Sobre el aislamiento producto de del uso de la tecnología, ¿no? Sí, sí, gracias por hacer esa pregunta. Me parece muy importante hablarlo, muy importante intervenir en ese sentido, porque, claro, ahora los adolescentes, los jóvenes, pasan muchísimas horas en la computadora o en el celular. Su vida está ahí. Y es más, desde los niños pequeños, no necesariamente tienen que ser adolescentes, su vida está ahí. ¿Y qué ocurre cuando les quitas este aparato? Cuando les quitas el celular o cuando simplemente se malogra, pierden automáticamente su centro, porque ese es su centro. O sea, pasan tantas horas con el aparato tecnológico que su vida gira en torno a eso. Cuando no está, hay un desequilibrio. Desde que se rompió la pantalla, desde que se malogró, lloran, gritan, están ansiosos porque no saben qué hacer, porque básicamente lo que han aprendido es utilizar eso, no saben socializar con otras personas, no saben ni hablar entre sus propias familias porque no comparten, porque todos se sientan a la mesa con el celular o viendo un programa, ¿no? Entonces, ¿afecta la salud mental? Definitivamente afecta la salud mental. Son por lo general jóvenes que no saben gestionar sus emociones, que no han aprendido a gestionar sus emociones, que todo desde muy pequeño se ha centrado en toma, ¿no? Toma esto, distráete. Estás llorando, toma esto, juega, ¿no? Entonces, ¿cómo se autorregulan? Con el celular, con la pantalla, es la única forma. Y si tú se los quitas, los desequilibras. ¿Qué se tiene que hacer? Muchas veces ya se tiene que hacer una intervención profesional, se tiene que acudir a un especialista para ayudar a estos jóvenes, ¿no? Porque obviamente no es saludable. Y ya para ir finalizando, acá hay una pregunta eh, que también estamos rescatando que parece muy interesante. Ujú. ¿Hasta qué punto es positivo cuando uno está optando por un trabajo, por una plaza, ser absolutamente transparente con el tema en la entrevista personal? Ser absolutamente transparente en el tema de haber asistido a consultas psicológicas para manejar situaciones de estrés y sobrecarga académica. Acá nos refieren de que cuando cuando esta persona ha hablado sobre que ha asistido al psicólogo por estos motivos, la percepción de los entrevistadores cambió. En todo caso, ¿es favorable ser transparente en este tipo de situaciones cuando uno está relacionándose en un trabajo, de repente en un equipo del trabajo que uno ha conseguido o para optar en la entrevista para ingresar a un puesto? ¿Hasta qué punto uno puede sincerar el tema de su condición de salud mental o del proceso de manejo de su salud mental con otras personas? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Cómo lidiar con esa situación? Claro, es que es una realidad desfavorable, ¿no? Es una realidad un tanto lamentable porque si te lo están preguntando, entonces tú abiertamente
si eres honesto, si eres sincero, lo vas a responder. Así estuve en terapia, fui al psicólogo en un tiempo de mi vida, ¿no? Porque eso sería lo más normal. Y lo más normal sería que la persona que te está escuchando, en vez de estigmatizarte, diga, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que buscaste ayuda, qué bueno que manejas esas estrategias o que tienes esa opción, porque en realidad eso debería ser lo adecuado, o sea, que se fomente. Es más, entre los mismos psicólogos, yo soy psicóloga, acá en el grupo casi todos somos psicólogos, entonces, entre los mismos psicólogos, ¿cuántos para hacer el proceso, para tener sus pacientes, para formarse como psicoterapeutas, pasan realmente un proceso de psicoterapia? Para mí eso es básico, por ejemplo. Para mí es básico que alguien que va a ayudar a otra persona pase por un proceso de psicoterapia, porque somos humanos, porque pasamos igual situaciones desfavorables, entonces, y que nos pueden traer consecuencias emocionales. Entonces, si una persona que va a ayudar a otro emocionalmente no ha curado, entonces, ¿cómo lo haces? Pero a veces hasta entre mismos colegas o psicólogos, eso no se toma bien, ¿no? Entonces, yo creo que es algo, es un trabajo, es un camino largo, no es un camino largo, no debería ser así, es la realidad, sí. Si estamos postulando un trabajo y es muy, muy necesario contestar esa pregunta porque nos las están haciendo directamente, yo creo que depende también cómo lo contestes, ¿no? Si lo contestas a lo más tranquila o más tranquilo diciendo, sí, en algún momento fui al psicólogo, comparto, considero que eso es algo muy importante para la vida de las personas, y por ese lado le das hasta un mensaje a la persona que te está escuchando, ¿no? Oye, qué bien, ¿no? O sea, yo nunca lo había pensado, ¿no? Entonces, tu respuesta podría ir por ahí, pienso yo, ¿no? Entonces, sí, y si en algún momento lo necesitaría, más adelante volvería a ir a un psicólogo porque me parece de lo más genial dejarse ayudar por otras personas, porque somos humanos, ¿no? Entonces, ya, le das la respuesta y le das el mensaje. No podemos cambiar lo que puedan pensar las otras personas, pero yo creo que ser honesto en ese sentido es lo mejor, ¿no? Pero ver la actitud con la que lo decimos, porque si lo decimos avergonzados o con miedo, entonces, bueno, ya el mensaje es distinto, ¿no? Bueno, agradecerles por las preguntas que han realizado. Creo que es un tema muy amplio que se podría hablar muchísimo o trae a colación muchos otros temas. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad desarrollando otros temas que están relacionados a la salud mental. Es importante justamente compartir, es importante que hayan estos espacios para que todos tengamos acceso a la información. Entonces, en un próximo Zoom, compartan con otras personas, de repente con ese familiar que ustedes conocen que por ahí tiene muchos prejuicios con respecto a ir al psicólogo, con respecto a buscar ayuda. Compartan el link, invítenlo a participar del Zoom para que se puedan informar. Como les digo, la mejor herramienta para cambiar estos estigmas es la psicoeducación. Y sobre todo en nosotros mismos también, ¿no? Espero que con esto se haya reflexionado también. Hay que ser conscientes de cuando nosotros estamos también estigmatizando a otras personas, ya sea por cualquier razón.